Los que estamos aquí somos una comisión que estamos preparando un evento para el 24 y le hemos llamado Escofer 2014. Tenemos la participación de aproximadamente 20 establecimientos educativos de varios municipios y la actividad va a estar en el parque con el propósito de impulsar o motivar o incentivar la importancia de generar una educación para el trabajo y la vida que creemos que es muy importante para la juventud actual. ¿Qué puntos habrán en este día? Bueno, dos puntos centrales, ¿verdad? La primera es una exposición y también venta o solo exposición de los productos que los jóvenes tanto del ciclo básico como del diversificado han generado en el área de productividad y desarrollo según nuestro currículum, ¿verdad? Y en la tarde hay una tarde, valga la redundancia, una tarde cultural, digamos con la visión de motivar a la juventud, a la población, a la no violencia, a la conflictividad y que busquemos la paz entre nosotros mismos, ¿verdad? Los establecimientos que van a participar aquí en Santa Cruz de Quiché, estaría el técnico, está ante el licenciado Chep, estaría también el INEP de la tarde, está también el Instituto por Cooperativa de Chatiná primero, el Instituto por Cooperativa de San Antonio de Tenán, y a nivel de departamento hay, digamos, la aldea de Tuzunul de Zacapulas, Santa Elena de San Andrés Acabajá, de Joyabaj tenemos a Las Lomas, la comunidad de Las Lomas, una comunidad que se llama la comunidad de Zacualpa, tenemos Las Joyas, de Chinique La Puerta, Chicabracán de Santa Cruz y Chigul también de Santa Cruz. De Chichicastenango tenemos a Chumanzana, tenemos a Chotsorop, tenemos a Chulumal, a Chontalá, Pocoil, Chepocol. Creo que básicamente son los que tenemos mañana el 24 en la actividad. Más que todo lo que se pretende es dar a conocer lo que están haciendo algunos de algunos establecimientos educativos del nivel medio, en donde pues hoy más que todo lo que se pretende es que el nivel medio empiecen a preparar al joven no únicamente en el sentido académico, sino que también con lo que es algún oficio, que el joven, que la señorita se dedique también y que tenga la preparación, la orientación para poder realizar algún otro trabajo que no sea únicamente lo que es el tema académico para el cual está estudiando. La municipalidad siempre dando el 100% de apoyo. Sí, efectivamente lo hemos dicho en varias oportunidades, insistimos en ello. La municipalidad hoy más que nunca está consciente y vamos a seguir apoyando el tema educativo, tomando en cuenta que lo hemos manifestado. La educación es pilar fundamental del desarrollo individual, familiar, y por esa razón vamos a seguir apoyando la educación.